Falleció tu esposo o tu esposa, pero como no estaban casados por el civil, cuando te presentaste ante el Seguro Social, en el IMSS o en el ISSSTE, para solicitar una pensión, la pensión de viudez, te comentaron, te informaron que debes de acreditar el concubinato. ¿Qué es el concubinato? ¿Por qué debes de acreditar el concubinato y en dónde se tramita el juicio de acreditación de concubinato? ¿Y por qué el IMSS o el ISSSTE, si no estuviste casada por el civil con la persona que estaba recibiendo una pensión en el seguro, por qué te solicita que acredites el concubinato? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros programas, de nuestros videos, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. ¿Qué es el concubinato? ¿Por qué debes de acreditar el concubinato? ¿Por qué el IMSS o el ISSSTE, si lo que tú pretendes es obtener una pensión, la pensión de viudez, y si no estuviste casada o casado por el civil, ¿por qué te solicitan que acredites el concubinato y dónde se tramita? Desde un punto de vista legal, o sea, a hacer mención del concubinato legalmente, el concubinato es una unión de dos personas que han decidido o ya decidieron hace algún tiempo comportarse como esposos, como marido y mujer, como si estuvieran casados por el civil, pero sin haber contraído matrimonio civil. Entonces, para que se pueda estar en un verdadero concubinato desde un punto de vista legal, se deben de cumplir requisitos. El concubinato normalmente se le conoce como unión libre. De hecho, muchas veces cuando a una persona le preguntan sobre su estado civil y sabe que no está casado o casada por el civil, pero lleva viviendo tiempo con su esposo, con su esposa, incluso tienen hijos, menciona que están en unión libre. Voy a hacer una pequeña comparación entre el matrimonio civil y el concubinato para que entonces se entienda un poquito más, notes esas diferencias que existen y entonces entiendas un poco por qué cuando el seguro te solicita que acredites el concubinato, lo debes de hacer de la forma correcta, porque si no lo acreditas, entonces se te va a negar el derecho a la pensión que tú estás solicitando. Normalmente se le conoce como pensión de viudez. El matrimonio civil es una unión legal de dos personas, que puede ser mujer, mujer, hombre, hombre o mujer, hombre, pero es una unión legal de dos personas. ¿Y por qué es una unión legal? Porque el matrimonio civil se celebra ante el oficial o juez del registro civil. Para poder contraer matrimonio civil, las personas deben de cumplir requisitos. Y aparte de los requisitos que deben de cubrir, el matrimonio civil lo autoriza el juez o el oficial del registro civil. Para poder contraer matrimonio civil actualmente, los requisitos que voy a mencionar son los requisitos que van a estar en todos lados. México se divide en estados o entidades federativas y en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene sus propios requisitos, su propia ley para aquellas personas que pretenden contraer matrimonio civil. El Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Monterrey tienen su propio código civil en donde establecen cuáles son los requisitos. Pero estos requisitos que te voy a mencionar son los principales. En alguno puede variar uno más o dos más, no sé, pueden variar algunos requisitos, pero los esenciales son los siguientes.
ser mayor de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Una persona puede contraer matrimonio civil una vez que ha alcanzado los 18 años. Si no tiene esta edad, no se le permite contraer matrimonio. Desde el 2016 aproximadamente, se estableció que una persona, si es menor de edad, no puede contraer matrimonio civil, no se autoriza. Estar soltero implica que una persona, una vez que ha alcanzado los 18 años, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que yo tenga 30 años, desde los 18 a los 30 años no he contraído matrimonio civil, estoy soltero. Libre de matrimonio. Libre de matrimonio, el mismo ejemplo. Partamos que tengo 30 años, pero 5 años atrás celebré matrimonio civil, me casé por el civil, pero como mi matrimonio no funcionó, me divorcié. Llevé mi trámite de divorcio, tengo mi acta de divorcio, mi sentencia de divorcio, quedé libre de matrimonio. Otro ejemplo muy común es cuando de un matrimonio civil alguno fallece, entonces digamos queda viudo uno de ellos, pero queda libre de matrimonio. Esto de quedar libre de matrimonio es importante porque cuando una persona pretende contraer un nuevo matrimonio civil, si celebró uno anterior, entonces, como el matrimonio civil se registra, cuando alguno pretende acreditar que está libre de matrimonio, debe de exhibir su acta de divorcio o el acta de defunción de la persona que falleció. Además, existen constancias de inexistencia de registro de matrimonio y esto es para fortalecer todavía, ese dato aparece ahí. Otro de los requisitos es sin impedimento para contraer matrimonio. Hay supuestos en donde no se va a autorizar un matrimonio. Uno, ya te lo dije, si una persona es menor de edad, no se autoriza el matrimonio, ese es un impedimento. Otro supuesto es, por ejemplo, yo contraje matrimonio civil, me separé hace algunos años, pero no me he divorciado y conozco a otra persona y pretendo contraer matrimonio civil con esta persona. No puedo desde un punto de vista legal porque no he disuelto el primer matrimonio. Ese es un impedimento. Otro impedimento es cuando existe un parentesco entre las personas que van a contraer matrimonio civil. Normalmente digamos que son los parentescos consanguíneos, los más cercanos. Ejemplo, un abuelo con la nieta, no se permite ese matrimonio, o entre hermanos no se va a autorizar el matrimonio. Eso es sin impedimento para contraer matrimonio. Y el matrimonio civil se celebra ante el oficial o juez del registro civil. Para poder contraer matrimonio civil se llena una solicitud, los requisitos se deben de llenar y en la fecha o en el acto de matrimonio, pues el del registro civil va a observar que ustedes llenaron los requisitos y en el acto de matrimonio él los va a cuestionar si es su deseo, si es su voluntad unirse en matrimonio civil. Las personas que en ese momento van a contraer matrimonio civil deben externar esa voluntad, esa afirmación de que sí. Se supone que antes del matrimonio civil o en el acto del matrimonio civil les mencionan cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. Se les mencionan incluso que su estado civil ya no va a ser de solteros, va a ser el de casados y el estado civil cambia. Sí tiene repercusiones, desde un punto de vista legal sí cambia, digamos, ciertas cuestiones de la vida cuando una persona contrae matrimonio civil. Nacen derechos y obligaciones en un primer momento. Partamos sobre la base de que en el momento en que están celebrando matrimonio no tienen hijos, pero desde ese momento, desde que lo contraen, nacen derechos y obligaciones entre ellos. Antes de la celebración del matrimonio no tenían ningún derecho, ninguna obligación los cónyuges, los contrayentes, pero desde el momento en que lo celebran, empiezan esos derechos y obligaciones y se pueden exigir. Desde el momento en que se celebra y obviamente se autoriza el matrimonio civil, tú puedes demostrar, tú puedes acreditar, hacer valer tu matrimonio civil
ante cualquier persona, ante cualquier autoridad. Desde el momento en que tú celebras matrimonio civil, físicamente se te entrega el acta de matrimonio. El acta de matrimonio o el matrimonio civil se registra en el registro civil. Para poder terminar con un matrimonio civil se deben las personas divorciar. Es decir, que como yo te di el ejemplo hace un momento, yo contraje matrimonio civil hace 5 años, me separé sin divorciarme, pero el matrimonio está ahí vigente, está subsistente. Yo tengo derechos y obligaciones con la otra persona y esos derechos y obligaciones en cualquier momento pueden surgir y no se van a terminar hasta en tanto no me divorcie. Si tú contrajiste matrimonio civil, por ejemplo, en Yucatán, en Tabasco, y por cuestiones de trabajo tienen que trasladar el domicilio al norte del país, Monterrey, Sonora, ¿tú cómo acreditas que estás unido en matrimonio civil con una persona? Con el acta de matrimonio. Si tú vas a realizar un trámite administrativo ante, no sé, a lo mejor Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Seguro Social, y quieres dar de alta o decir que tú estás unido en matrimonio civil, vas a exhibir un acta de matrimonio. Y cuando le exhibes, esas autoridades pues le dan validez al acta de matrimonio. Eso es lo relevante del matrimonio civil, que desde el momento en que tú lo celebras, se te da el acta de matrimonio. Ahora, importante, aparte del acto de matrimonio, aparte de estar unidos en matrimonio civil, es una unión legal que se reconoce. Es decir, que como fue autorizada por el oficial o juez del registro civil, y como lo dije hace un momento, pues tú puedes hacer valer tu matrimonio ante todas las autoridades y tu matrimonio se reconoce porque efectivamente ustedes lo contrajeron con la autorización del oficial o juez del registro civil. Y como dije hace un momento, tu matrimonio no se termina hasta en tanto no se divorcie. Esa es la importancia, esa es la relevancia. Como te dije, las personas que quieren que su unión legal, en este caso de matrimonio, se reconozca, que tengan derechos y obligaciones, porque a lo mejor independientemente de eso, ellos decidieron vivir juntos, formar una familia, formar un patrimonio, pues ese es el sustento y para poder contraer matrimonio civil debieron o deben de llenarse requisitos. Una vez que hemos dicho que es el matrimonio civil, los requisitos, lo que contrae el acto de matrimonio y quién lo autoriza, ¿qué es el concubinato? El matrimonio civil es una unión legal de dos personas y esa unión legal la autoriza el juez u oficial del registro civil. El concubinato es una unión de dos personas que han decidido comportarse como matrimonio, pero sin casarse por el civil, sin contraer matrimonio civil. Y tal vez esto de no hacerlo por el civil pueden ser por varias cuestiones. Voy a hacer me regreso un poquito. Se dice que el concubinato es una unión de hecho. El matrimonio civil es una unión legal, porque se llenan requisitos y lo autoriza el juez u oficial de registro civil. El concubinato es una unión de hecho, porque las personas decidieron comportarse de esta forma como esposos, marido, mujer, o también hay concubinatos hombre, mujer, mujer, pero en un primer momento sin ponerse a pensar si llenaban los requisitos de un concubinato o simplemente porque ellos, una forma de pensar, una forma de ser de ellos es, no necesitan que nadie les autorice el hecho de que puedan vivir juntos y es totalmente válido. Entonces, el concubinato es una unión de hecho de dos personas que han decidido comportarse como matrimonio. Normalmente se le conoce como unión libre, pero lo correcto es un concubinato. Ahora, hay ocasiones en que estas personas empiezan a notar que sí, para realizar ciertos actos
Y si se ostentan como esposos, como casado, como casada, les van a pedir el acta de matrimonio y no la tienen. Entonces, por ejemplo, hace unos días nos preguntaron, nos cuestionaron el por qué una persona que no estaba unido en matrimonio civil, pero como él es trabajador y está asegurado en el IMSS, ¿por qué no puede dar de alta a su pareja, a su concubina? Porque precisamente en el seguro, cuando son estos casos en que la persona que está asegurada quiere dar de alta como derechohabiente a su pareja, a su concubina, y cuando no tienen hijos, les piden que informen una convivencia mínimo de 5 años para poder asegurar. Este es un ejemplo que yo te estoy dando de que empiezan a notar cuando están en este tipo de uniones que hay ciertos actos que tienen que realizar en donde les dicen, o si ellos se ostentan como que están casados o algo, el acta de matrimonio que la exhiban y no la tienen. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué puedo hacer entonces para que yo, desde un punto de vista legal, o para que legalmente me ostente como concubina o como concubina y pues me hagan válido derechos? Se deben de cumplir requisitos, y esos requisitos son los mismos del matrimonio civil y un poco más. Me voy a poner como ejemplo a mí, que yo voy con alguien y le pregunto, ¿qué requisitos debo de tener para estar en un concubinato? Estoy en un concubinato, estoy viviendo con una persona, pero ¿qué requisitos debo de tener para que se me reconozcan esos derechos? Y que no confundir aquí. Yo te dije que el matrimonio civil es una unión legal de dos personas. Se llenan los requisitos y el matrimonio civil lo autoriza, el de registro civil, y se expide el acta de matrimonio. En el concubinato, si yo quiero pretender que mi concubinato esté con los requisitos legales y que si yo me ostento como concubino o como concubina, pues pretender tener algo que me sustente que yo estoy en un concubinato, ¿qué requisitos debo de tener? Ser mayor de 18 años, soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Si yo estoy viviendo con una persona y no me he querido casar por el civil, es porque, por las cuestiones que ustedes quieran, por alguna cuestión religiosa, porque yo pienso que no necesito que nadie me autorice que yo estoy viviendo con una persona. Pero debo de cumplir ese requisito de estar soltero, que en ningún momento he contraído matrimonio civil, estar libre de matrimonio. Yo te lo dije hace un momento, si yo estoy viviendo con una persona, yo no debo de estar unido en matrimonio civil con otra. Te puse el ejemplo también hace un momento, contraje matrimonio civil hace 5 años, mi matrimonio no funcionó, me separé, no me he divorciado, pero desde que me separé empecé a vivir con alguien más. Estoy impedido para contraer matrimonio nuevamente porque tengo registrado uno que no he disuelto. Sin impedimento para contraer matrimonio, el que te acabo de mencionar es estar libre de matrimonio, pero a la vez sin impedimento para poder contraer matrimonio. Como te dije, no, en el matrimonio civil no se autoriza el matrimonio cuando tienen un grado de parentesco, o cuando alguno tiene registrado un matrimonio civil, o cuando alguno es menor de edad. Y este requisito también opera o debe de estar, se debe de estar exento en el concubinato. Me refiero a que yo no debo de tener ningún parentesco con la persona que pretendo que sea mi concubina o mi concubino, o que ya estamos en esta unión. Y ella debe de ser mayor de 18 años y que ninguno de los dos estemos unidos en matrimonio. Además, debo de estar viviendo ya, o debo de vivir cierto tiempo con ella sin separarnos. Este tiempo en que se esté viviendo con esta persona es sin separarse, y me refiero a lo siguiente. Hay ocasiones en que las parejas están viviendo juntos, tienen un pleito, se separan, y esa separación puede ser de 1 mes, 2 meses, y vuelven otra vez. En el concubinato, si somos muy estrictos, no debe de existir una separación.
La diferencia del matrimonio civil es que el matrimonio civil no se termina hasta que se divorcian. Ustedes se pueden separar 2 años, pero si no se han divorciado, el matrimonio está ahí vigente, y en el concubinato no. De hecho, hace poco me preguntaron también, ¿en qué momento puede terminar el concubinato? Se puede terminar en cualquier momento. Lo ideal es ponerse de acuerdo para terminarlo. Pero se supone que están viviendo como un matrimonio, como marido y mujer, como esposos o como esposas. No debe de existir ninguna separación. Ahora, se debe de estar viviendo cierto tiempo para que este requisito de estar viviendo juntos de manera permanente y continua se cumpla. En la Ciudad de México, las personas que vivan en la Ciudad de México, esta convivencia mínimo es de 2 años y en adelante. En otros lugares, Jalisco, Tamaulipas, si mal no recuerdo, son 3 años. El Estado de México menciona que es 1 año. En el concubinato puede o no puede haber hijos, no es necesario, pero si hay hijos, obviamente, de la pareja, ayuda a que el concubinato se forme antes de esos tiempos. Ejemplo, si yo estoy viviendo en la Ciudad de México y llevo 1 año viviendo con mi pareja, pero en ese año nace un hijo, entonces esto ayuda a que se conforme ese concubinato antes de los 2 años. Pero aquí viene lo importante. Yo ya cumplí todos los requisitos. Estoy soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y hoy cumplo los 2 años. He estado viviendo con mi pareja, vivimos en la Ciudad de México y hoy cumplimos los 2 años. Muy bien, ya llené los requisitos, pero nadie, ninguna autoridad sobre todo, ninguno del registro civil, nadie va a llegar y me va a entregar un documento y me va a decir, estás en un concubinato, ya cumpliste los requisitos, te lo entrego. Nadie. Y si yo quiero un documento, debo de acudir, y están limitadas las instituciones que te van a otorgar un documento. Pero quiero que quede claro lo siguiente. A lo mejor yo me informo qué puedo hacer para que se me reconozca que yo estoy en un concubinato. Y te voy a poner un trámite que es de los más sencillos, entre comillas, pero que se deben de cumplir requisitos. Yo me entero de que en la Ciudad de México puedo acudir al registro civil a solicitar un acta de concubinato, pero entiende la diferencia. Un acta de matrimonio no es lo mismo que un acta de concubinato. La diferencia es que en el acta de matrimonio, el matrimonio civil es una unión legal de 2 personas reconocida, y el matrimonio civil está registrado en el registro civil, y el matrimonio civil es el acta de matrimonio, lo puedes hacer valer en cualquier parte. En el concubinato vinieron unas personas, dijeron que eran concubinos, llenaron unos requisitos y bueno, los llenaron, aquí está su acta de concubinato, pero está limitado. Hace un momento yo te dije que tú puedes hacer valer tu matrimonio civil. Te casaste en Yucatán, pero trasladaste tu domicilio a Monterrey y puedes hacer valer tu matrimonio con tu acta de matrimonio. En el concubinato muchas veces te van a decir que ese documento, pues sí viene de una institución, pero ¿qué crees? Que no es válido para ciertos trámites. Está limitado el concubinato. Entonces, esa es una de las diferencias de varias que tiene el concubinato en relación con el matrimonio civil, que muchas veces no se tiene la certeza, aun y cuando tengan hijos, pero no se tiene la certeza de que efectivamente estén en un concubinato. ¿Por qué estoy recalcando el matrimonio civil y el concubinato? Porque precisamente parte de lo que vamos a hablar en este video tiene que ver en que no se le reconocen tantos derechos, tantas obligaciones al concubinato, a diferencia del matrimonio civil. Entonces, el ejemplo que te estaba dando, me enteré de que puedo conseguir un acta de concubinato, ya te dije que no es lo mismo que un acta de matrimonio. Acudimos al registro civil, vemos que los requisitos que nos piden son los mismos para contraer matrimonio civil, y nos preguntan por qué no mejor
si llenamos todos esos requisitos, ¿por qué no celebramos matrimonio civil? Y no queremos por los motivos que ustedes quieran. Bueno, relativamente fácil van a tener su acta de concubinato, pero el acta de concubinato no es un acta de matrimonio y los derechos y obligaciones pueden estar limitados. Un concubinato es una unión frágil, por ponerlo de alguna forma, que se puede terminar en cualquier momento. Las personas que están en concubinato, y también como lo dije hace un momento, a veces llaman unión libre, muchas veces quieren hacer valer derechos y obligaciones y ni siquiera cumplen los requisitos. Quieren sacar beneficios de una relación y no es cierto. Te pongo el ejemplo, hay ocasiones en que las personas se llevan muy bien y pues empiezan las visitas a los domicilios, pero no viven juntos, no viven como marido y mujer, simplemente se llevan muy bien y eso no es un concubinato. En el concubinato se supone que se comportan como esposo, esposa, como esposos, como esposas, y no han celebrado matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran. El concubinato se puede terminar en cualquier momento y una persona puede decir, es que puede omitirle a su pareja que también está viviendo a la par con otra persona. Por eso en el concubinato a veces existen estas diferencias. Como hay diferencias entre el matrimonio civil y el concubinato, ahora sí, quiero acreditar el concubinato de una forma más certera, más legal. ¿Cuándo? Vamos a hablar un poquito de la pensión de viudez y ahora sí, el tema del veo. Falleció tu esposo o tu esposa, pero como no estuvieron casados, cuando te presentaste en el Seguro Social, en el IMSS o en el ISSSTE, para solicitar la pensión de viudez, ¿te comentaron que debes de acreditar el concubinato? Cuando una persona llevó una trayectoria laboral por varios años, se pensiona. Estar pensionado quiere decir que ya no está trabajando, que está pensionado por el IMSS o por el ISSSTE, está recibiendo una cantidad de dinero periódica sin trabajar, se pensionó y fallece. Entonces, si esta persona estuvo unido en matrimonio civil, quien tiene derecho a presentarse en el seguro para solicitar una pensión de viudez es la persona con la que él estuvo unido en matrimonio civil. Esa es la primera persona que tiene derecho. Los hijos también tienen derecho, pero no se le llama pensión de viudez, se llama pensión de orfandad. Pero en este caso concreto que estamos hablando de la persona si estuvo unido en matrimonio civil, la persona que sobrevive, obviamente estando unido en matrimonio civil, se presenta en el Seguro Social con el acta de defunción, el acta de matrimonio y relativamente lleva su trámite de pensión de viudez de manera fácil. Pero si la persona que falleció no estuvo unido en matrimonio civil y se presenta el concubino o la concubina para solicitar la pensión de viudez, como yo te lo expliqué hace un momento de que sí existen diferencias entre el matrimonio civil y el concubinato, entonces cuando esta persona diga, quiero ver lo de los trámites de la pensión de viudez, él era mi esposo, vivimos juntos, le solicitan el acta de matrimonio, no la va a tener, ella va a decir, pues es que era mi esposo, no tenemos acta de matrimonio porque él no quiso casarse por el civil, pero viví con él 20, 30 años, le van a decir que acredite el concubinato. Y acreditar el concubinato es hacerlo de la forma legal, de la forma correcta. Tiene que hacer el juicio de acreditación de concubinato. Me gusta llamarle juicio de acreditación de concubinato porque es más entendible. Esto se realiza, este trámite, pero es un trámite judicial que lleva sus reglas, por eso le llamo, que se entienda, aun y cuando le llame trámite de acreditación de concubinato, es un juicio como tal porque se tiene que realizar ante un juez, normalmente se le conoce como juez familiar,
se redacta un escrito, una demanda, en donde la persona que quiere que se le reconozca el concubinato le va a exponer al juez en su escrito, en su demanda, que reconozca que ella formó un concubinato con la persona que falleció. Pero no basta simplemente este escrito, debe de ofrecer pruebas, debe de narrar el por qué se le debe de reconocer que ella estuvo en concubinato. Le debe de decir al juez en ese escrito cuándo empezó a vivir con esta persona, cuántos años vivieron juntos, si tuvieron hijos se van a acompañar las actas de nacimiento de los hijos, el domicilio en donde habitaron juntos y que estuvieron solteros, libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Además, debe de ofrecer testigos y estos testigos son muy importantes porque estos testigos son los que prácticamente le van a informar al juez por qué se te debe de reconocer a ti como concubina o como concubino. Esto es con hechos verdaderos, con hechos que efectivamente sucedieron, porque el juicio está siendo observado por una figura que se llama Ministerio Público y por un representante del seguro. Si tú en tu relación estuviste soltero o soltera, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y vivieron efectivamente como marido y mujer, como esposos, como esposas, vivieron en el mismo domicilio, tuvieron el mismo domicilio, no importa que lo hayan trasladado en ese tiempo 10 o 15 veces, pero en todo momento viviendo juntos, y esto se acredita con las credenciales del lector, vivieron a lo mejor 5, 10 años, 20 años. Hay personas que son muy cuidadosas y que cuidan sus comprobantes de domicilio, algunos guardan algunas credenciales de lector anteriores, las van guardando y con eso se demuestra que vivieron juntos mucho tiempo, aparte los testigos. Si tú cumples todos estos requisitos, es muy seguro que el juez dicte una sentencia a tu favor en donde diga que efectivamente a ti se te reconoce como concubina o como concubino de la persona que falleció, que cumpliste los requisitos. Y esta sentencia es la que tú vas a llevar al juez, esta sentencia, perdón, que pronuncia el juez, dictada obviamente a favor de que acreditaste el concubinato, es la que vas a llevar al seguro, en el IMSS o en el ISSSTE, porque ellos van a observar, van a leer esa sentencia prácticamente y van a ver que si tú, el juez ya te reconoció la calidad de concubina, si tuvieron hijos, no importa el tiempo que vivieron juntos, pero si no tuvieron hijos se debe de acreditar que vivieron más de 5 años. Si eso viene en tu sentencia, entonces es muy seguro que se te otorgue la pensión de viudez. Si tú no tramitas el juicio de acreditación de concubinato y si no lo ganas, por más que te presentes en el seguro, no vas a poder hacer los trámites para una pensión de viudez. Estás limitada, estás impedida porque no puedes acreditar el concubinato, pero de una forma legal, de una forma correcta. Como existen diferencias entre el matrimonio civil y el concubinato, entonces, cuando las personas pretenden solicitar o piden una pensión de viudez en el IMSS o en el ISSSTE, pero si no estuvieron unidos en matrimonio civil, les van a decir que acrediten el concubinato. Acreditar el concubinato es llevar su juicio ante el juez familiar, ganarlo, y puede sonar o escucharse relativamente fácil, pero hay ocasiones en que la persona que falleció no es honesto en su relación y resulta que estuvo casado o resulta que estaba viviendo con otra persona y esas personas de repente aparecen en el juicio. Hay ocasiones en que efectivamente se separan, prácticamente cada quien hace su vida pero sin divorciarse, pero están atentos de si están, perdón la expresión, si están vivos o no. Porque sí ha pasado de que la persona fallece, no se divorció, ya no estaba viviendo con otra persona con la que él estuvo casado. Cuando fallece, la otra persona con la que él estuvo casado se presenta en el seguro y reclama la pensión de viudez. Entonces, imagínate tú, eh, precisamente si tú
no contrajiste matrimonio civil con la persona que falleció y estamos en el entendido de que pues cumplieron todos los requisitos. Sin embargo, debes de acreditar el concubinato, que se te reconozca ese derecho, para que de esta forma entonces en el seguro, en el IMSS o el ISSSTE, teniendo esa sentencia dictada a tu favor, pues empieces o le den entrada a tu solicitud de pensión de viudez y es muy seguro que se te otorgue la pensión, ya que de otra forma entonces, si tú no acreditas el concubinato pero de una forma legal, tramitado el juicio ante el juez familiar, pues se te va a negar la pensión y puede pasar el tiempo, puede pasar 1 año, 2 años y no vas a poder obtener la pensión si lo único que te están solicitando es que lo acredites de una forma legal. Como lo dije, el juicio de acreditación de concubinato normalmente se tramita ante el juez familiar. Me gusta llamarle juicio de acreditación de concubinato porque no... Si yo solamente digo que es un trámite, pensarás que basta con ir a cierta oficina, entregar ciertos documentos y relativamente fácil. Y no, lleva su trámite, lleva su tiempo. En la Ciudad de México, por cargas de trabajo, te puedes tardar de 6 meses en adelante. En algunos lugares puede variar un poquito más, perdón, un poquito menos, pero la Ciudad de México es la que tiene más carga de trabajo y este juicio dura algo. Se recomienda hacerlo con un abogado de tu confianza, especialista en este tipo de juicios, para que te guíe y para que tu sentencia pues obviamente resulte favorable. Debes de tener las pruebas para poder ganar tu juicio y de esta forma entonces tengas tu sentencia y la puedas presentar en el seguro. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp. Te pedimos que nos mandes primero un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos coordinar una llamada telefónica y posteriormente una cita en la oficina. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la descripción del video te dejamos nuestros datos. Te quiero agradecer por ver este video.